Entonces, la idea del día de hoy es hablar del ciclo hormonal en el ciclo menstrual, porque también hay otros ciclos hormonales en el cuerpo. Y lo que yo les voy a mostrar es una mirada desde la teoría de sistemas de control, que es lo que yo sé, ¿cierto? Por eso decía yo, pues de fisiología hoy poco y de anatomía, porque no es mi fuerte. Entonces, zapatero a tus zapatos. Aquí como un pequeño repaso, lo que quiero decir, existe la mirada sistémica, que es la que yo propongo, esta de sistemas de control, no es la única mirada que existe en el marco referencial de la ingeniería, es con la cual yo me siento cómoda, ¿cierto? Entonces, hay otras miradas para analizar los procesos en ingeniería. Está esta mirada materialista, que es analizar esos materiales y que tiene pues como muchas escalas. La escala mecanicista, donde estarían todos estos ensayos de tracción, de los cuales ya hablamos. Está el análisis energético, que empieza, como dice aquí, más o menos en el siglo XIX con Carnot, donde el problema era mejorar la eficiencia energética, y el equipo que se tenía en ese momento era la máquina a vapor. Al siguiente siglo, perdón, aparece Turing y Shannon. Hay una película muy bacana de Turing en Netflix, por si no sé si alguien se recuerda para que no la copie en el chat, súper bacana, y el problema en ese momento pues era mejorar las comunicaciones y todo el tema pues de la criptografía que está relacionado con las comunicaciones, porque lo que quería encontrar era ese código, lo que se llama así código enigma, la película. Y digamos que eso da origen a lo que ahora conocemos pues como inteligencia artificial, que es un tema pues bastante de moda. Harari nos decía en estos días, en esa charla que dio especial para Medellín, que es por $1 invertido en conocer nuestro cuerpo, se invierte en 10 en inteligencia artificial, y él considera que debería ser al revés. Entonces, bueno, eso me dio como mucho ánimo con este curso, porque la idea es invertir pues más en conocer nuestro cuerpo. Y en este mismo ciclo, aparece Betar-Lanfy, y pues con un problema muy bonito, porque el problema era la vida, era definir la vida. Y digamos que Betar-Lanfy no responde a la pregunta, pero él llega a decir es que el todo es más que la suma de sus partes. Y ahí nace todo lo que llamamos en este momento pues sistemas, es donde nos vamos nace una gran teoría que se llama la teoría general de sistemas, y dentro de esa gran teoría general de sistemas hay un pedazo que sería la teoría de control. Realmente quien le da respuesta a la pregunta de qué es la vida es Maturana, que lo vimos con el tema pues de la autopoiesis. Entonces la teoría de control coge elementos de la teoría de la información o teoría de la comunicación, coge elementos de la teoría de sistemas, o sea, estos recuadros que tengo aquí es de teoría de conjuntos, y tiene sus propios elementos, como por ejemplo la observabilidad y la controlabilidad son propios de la teoría de control, pero se apoya, como digo yo, en estos dos castillos. Entonces en ese sentido siento yo que es bastante poderosa esa teoría de control. Vamos a ver que incluso el artículo que yo voy a trabajar, que es el de Masgowski y Anselgrade, ellos pues no hablan nunca de teoría de control ni nada de eso, pero efectivamente hablan de estados, o sea, ellos también están parados en el paradigma de espacio de estados. Entonces, en 1970, Kalman, el grupo de investigación al cual yo pertenezco se llama así, Grupo de Investigación en Procesos Dinámicos, John Kalman, porque fue esa persona que quiso plantear una, bueno, como dice aquí, una matematización de la teoría del control. El control ya existía. En la misma época en que está la máquina de vapor, precisamente en esa máquina de vapor le instalan algo que se conoce como el regulador centrífugo, porque a veces esas máquinas de vapor perdían el control y se desbordaban y mataban un montón de gente. Yo en estos días viéndome una película de Tolstoy en Netflix me impactó mucho, porque si está un maquinista ahí, el tren se mueve, ¡ay, se murió! Pues en este momento, pues como ingenieros y como ingenieras no concebiríamos pues algo así. Entonces el tema de control ya existía, pero Kalman lo que hace es volverlo formal, volverlo matemático, y él era un gran admirador de Shannon. Él decía que en ese momento histórico lo único serio que existía, entonces dice la teoría pura del control, imitando el espíritu de Shannon, siendo pues Shannon quien propone la teoría de la comunicación en 1948. Yo tengo lo que se llaman los seminal papers. Los seminal papers son los primeros artículos que se escriben sobre un tema. Entonces está el seminal paper de Shannon, está el seminal paper de Kalman. De hecho, esta imagen es tomada de ese seminal paper de Kalman, donde pues él propone las famosas entradas y los famosos estados. Trabaja pues con sistemas lineales, pero aparece ya la palabra estado, ¿cierto? Porque aquí solamente se miraba la salida, y aquí ya nos interesan los estados internos del sistema, las entradas y obviamente también las salidas.
Entonces, este es pues el enfoque que le voy a dar. Como sé que hay personas de todos los semestres, entonces la mirada conceptual de lo que serían esas variables de estado, que matemáticamente son aquellas que se encuentran en derivadas y que definen el comportamiento del sistema y cómo varía con el tiempo, lo vamos a tomar de Ashby, que también es otro de los padres de la teoría general de sistemas. Discúlpenme, yo leo todo esto que está acá, pero me parece que es bastante diciente. Entonces, Ashby dice que toda máquina real contiene un número de variables no inferior a infinito, que han de pasarse necesariamente por alto, salvo unas pocas. De este modo, si nos pusiéramos a estudiar la oscilación de un péndulo en relación con su longitud, nos interesaría su desviación angular en diversos momentos, mientras que no tendríamos en cuenta, en la mayor parte de los casos, la composición química del peso, la albedo de su superficie, la conductividad eléctrica del hilo de suspensión, la densidad, forma y envejecimiento de la aleación de que estuviera formado el peso, su grado de contaminación bacteriana, etc. La lista, cuanto podría pasarse por alto, es indefinidamente extensible. El experimentador que se enfrenta con este infinito número de variables tiene que escoger para su examen un número definido de ellas. Y desde luego es lo que hace. Dicho de otro modo, define un sistema abstracto. Entonces esas son las variables de estado. Las variables de estado son esas variables que me interesan a mí como investigador, como experimentador, sobre una máquina real. Es una pregunta, ¿y cuáles son? Y las tengo todas. Digamos que es casi que imposible siempre responder esa pregunta, pero hay unas metodologías como las que vimos de modelado semifísico de base fenomenológica, que ya lo retomaré un poco, que ayuda como a acotar ese número de variables y sentir si sí se está de acuerdo con las que se deben considerar o no. Entonces, esta sería como la definición conceptual de lo que son las variables de estado. La definición matemática, pues está aquí, ¿cierto? Una máquina, mire que nuevamente esta definición es, no lo puse de Sontag, nuevamente aparece la palabra máquina como ahorita, está conformada por un tiempo, porque en este caso no es un conjunto del tiempo, el conjunto del espacio de estados, es decir, el que contiene todas las variables de estados, el conjunto de variables de entrada y phi, que sería la solución. Esto es un conjunto de ecuaciones diferenciales, cuando está así en negrilla y derecho, significa que es un vector, puedo tener muchas, ya lo vamos a ver en el modelo, y lo vamos a poder apreciar más fácilmente, pues que esto que está aquí tan abstracto lo llevemos a un caso concreto, y phi sería la solución de esas ecuaciones diferenciales cuando se tiene una condición inicial durante un tiempo y conozco además esa variable de entrada. Cada uno de estos son las variables de estado que las acabamos de mencionar, las variables de entrada, que es aquello que no pertenece al sistema pero que lo puede afectar. Las perturbaciones también son variables de entrada pero que no son posibles de manipular. Y θ serían parámetros. Y Y es la salida. Si yo acá pongo un sensor, pues aparece la salida. Y la complejidad, que es un tema del cual pues, se habla tanto en estos momentos, digamos que es muy fácil de definir, o bueno, no es muy fácil, pero es relativamente más sencillo de definir cuando me apoyo en la teoría del control. Porque en general, entre más estados tenga, o sea, no es lo mismo tener 5 ecuaciones que 10. Si tengo 10, podría decir que ese sistema es más complejo. Si hay más relaciones, puede que yo tenga 10 y el primero se relacione con el segundo con el tercero, o puede ser que entre todos se relacionen. Entonces eso también hace un sistema más complejo. Y cuando las estructuras, es decir, cuando esta f, por ejemplo, el caso más simple es que esta f fuera lineal, pero podría ser que hay no lineal y hay altas no linealidades. Entonces podríamos decir que estos tres tipos de cosas, la cantidad de estados, las relaciones entre estados y la estructura de esta f, me pueden definir la complejidad. Entonces vamos a ver que aquí ya no es tan empírico, sino que yo puedo ver un modelo y ver otro y decir, este es más complejo que este. Nos está pasando algo, ya les contaremos, en los cuales los estados y las estructuras, disminuyo estados, pero aumento complejidad en la estructura, o al revés, aumento estados y disminuyo complejidad en la estructura. Entonces uno se queda ahí como, bueno, ¿cuál es más complejo? Ahí es más difícil. Finalmente están describiendo el mismo fenómeno, en ese caso en particular que les ponía. Entonces también que empecemos a tener en cuenta este concepto, porque precisamente el cuerpo humano, decimos que es complejo, son muchos los estados que intervienen en nuestro cuerpo, todos están estrechamente relacionados, eso me pareció una cosa pues supremamente compleja. Y las estructuras, insisto, si yo hago estructuras muy simples, tengo que aumentar mucho los estados, y complejizo más las estructuras, pues puedo disminuir los estados, pero finalmente también tenemos algunos aspectos complejos en nuestro cuerpo.
Bueno, entonces, finalmente, como para juntar todo esto, es cómo encuentro esta F, ¿cierto? Sería como la pregunta. Y como estos modelos son de base fenomenológica, entonces esa F lo hago apoyado en esos análisis energéticos, materialistas. Entonces, finalmente la propuesta aquí es que vamos a utilizar todo, o sea, que vamos a utilizar todo el marco referencial de la ingeniería. Esto es una barbaridad. Y apoyados, obviamente, pues de la biología, que es la que nos va a dar la descripción de nuestros sistemas. Esa teoría de control como ese marco teórico y toda esta otra parte del análisis energético y materialista como ese sustento para poder encontrar la forma de F a partir de los principios físicos que rigen el fenómeno. Entonces, repasando un poco el tema del modelado semifísico de base fenomenológica, cómo encontrar esa F, entonces en este modelado del ciclo de las hormonas sexuales femeninas, aquí pongo entre paréntesis ciclo menstrual o ciclo ovulatorio, y ya les contaré por qué. Eh, Tenemos las 3 etapas del modelo, eso es un repasito, pero es bueno recordar. En esa preconstrucción defino el problema, digo qué pregunta responder al modelo, identifico los mecanismos más relevantes o hipótesis, identifico las variables relevantes, es decir, de alguna otra forma, identifico esas variables de estado. Y la descripción verbal y gráfica la puse como en este intermedio, yo no sabía si es parte de la preconstrucción o la construcción, pero cuando yo no tiene pues la descripción verbal y gráfica hay un gran avance. En la construcción del modelo sí o sí está esa descripción matemática, todas las ecuaciones, y cómo las llevo pues a un simulador para obtener una solución numérica. Y la postconstrucción sería pues esa verificación de la solución numérica y la validación, que es comparar pues con mediciones de datos. Entonces voy a tratar como de seguir este derrotero para contarles un poco el modelo en particular. Yo voy a presentarles, existen, ya les voy a decir por qué finalmente me quedé con este, existen muchos artículos sobre el ciclo menstrual, sobre la parte hormonal, ¿cierto? Del ciclo menstrual, que es como importante porque aquí no, dentro de 8 días ya vamos a ver la parte del endometrio, aquí es solamente el ciclo hormonal sexual femenino. Entonces, les voy a presentar el modelo desarrollado por Markowski y Selgrave. Entonces, el problema es que cuando empezamos, bueno, todo surge, pues porque hace unos 4 o 5 años nos da por empezar, yo he hecho un cuento pues en un curso de control y 2 estudiantes, María Paula y Daniela, se me acercan y dicen que sí pueden seguir trabajando en el tema, lo cual pues a mí me emociona bastante. Y ahí arrancamos, se une Santiago, después Juan Pablo y después Carolina. Y bueno, afortunadamente terminamos pues con la publicación del artículo del endometrio. Y algo que nos llama mucho la atención es que en general la mayoría de publicaciones sobre todo el tema del ciclo menstrual, del ciclo hormonal, está muy hacia lo patológico. Entonces, el problema que veíamos es que hay un desconocimiento del funcionamiento de un ciclo ovárico sano y que es necesario comprender un ciclo sano para poder establecer estrategias del cuidado de sí. Yo no me puedo partir de la patología. Y aquí, pues finalmente respondo la pregunta. Yo sé que siempre se habla del ciclo menstrual, y yo pues aquí quiero ser como un poco irreverente y hablar del ciclo ovulatorio. Porque lo que empieza a aparecer en la literatura es que lo importante es ovular, no menstruar. La ovulación realmente es un símbolo de sanidad en la mujer. Para poder ovular, se habla que es el quinto signo vital en una mujer. Para poder ovular, los riñones tienen que estar bien, el hígado. Entonces, realmente, el objetivo del ciclo, además, es generar pues un óvulo, porque yo no quiero decir que las mujeres vinimos pues aquí necesariamente a maternar, pero digamos que biológicamente, si hay un guión biológico que dice que cada 28, de 26 a 35 días, pues debe aparecer un óvulo para ser posible, pues como el milagro de la vida. Entonces el objetivo es ovular, no es menstruar. La menstruación es un efecto secundario, podríamos decirlo, ¿cierto? Es esa parte de los desechos. Pero el objetivo del proceso, pensado en ingeniería, es la ovulación. Entonces por eso voy a empezar a hablar del ciclo ovulatorio, porque quiero empezar a generar como esa semillita, de que nos preocupemos por la ovulación y no por la menstruación, que es como siempre ha estado como enfocado, no siempre el ciclo menstrual y qué pasó con la menstruación, y nunca le preguntan a uno, ¿y vos ovulás? A mí nunca me habían hecho esa pregunta y empiezo a leer la literatura y digo, uy, yo debería saber si estoy ovulando o no. Las preguntas que va a responder este modelo es cuáles son las hormonas que intervienen en el ciclo ovárico, cómo evolucionan el estrógeno y la progesterona en el tiempo, cómo se genera el estrógeno y la progesterona, de cuáles otras hormonas dependen.
Y el mecanismo relevante, yo por ahí ya les había comentado que ojalá se pegaran una leidita de este par de ecuaciones, Michael-Mente, Monod y la ecuación de Hill. Y algo que hablan mucho también, no sé si vieron el video, que se habla de la realimentación negativa. Bueno, entonces realmente nosotros, este es un modelo que está en la literatura, yo simplemente lo estoy presentando, fue un modelo del cual nos apropiamos y montamos un simulador, de Margoski-Anselgrade de 2013, que tiene 16 ecuaciones de estado. Y aquí está la gráfica de progesterona y de estrógeno. Resulta que había otro artículo, que era de Reich, una alemana. El modelo de ella tiene 43 ecuaciones, en particular porque ella tiene en cuenta la gonadotropina, lo cual Markovsky y Selgrade no lo tienen en cuenta. Pero nosotros lo que queríamos, o sea, nosotros decidimos trabajar con el endometrio, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días, porque no encontrábamos modelos matemáticos del endometrio. Mientras que este tema, imagínense, hay un seminal paper del 1971. En 1971, precisamente, un par de ingenieros mecánicos, y lo digo porque sé que aquí hay varias personas de ingeniería mecánica, del MIT, proponen el primer modelo de ese ciclo hormonal sexual femenino, ¿cierto? Entonces, hay mucha literatura al respecto. De alguna otra forma, este tema pues, de la anticoncepción y todo eso ha llevado pues, a que se investigue acá. Mientras que del endometrio, desde el punto de vista de modelos matemáticos, porque mediciones y otras cosas se habían, no encontrábamos. Y la entrada, si se vieron el video también recordarán que lo que activa, que crezca el endometrio, que deje de crecer, son estas dos hormonas, el estrógeno y la progesterona. Entonces, de todas estas 16 ecuaciones de estado y de todas estas 43 ecuaciones de estado, solamente nos interesaban estas dos variables. Y cuando veíamos los resultados del modelo, veíamos que realmente las diferencias, pues no es que uno diga, ay, es que este le pega, pero precisito a los datos. De hecho, en el estrógeno, mire aquí cómo se baja pues este modelo. Entonces, en modelado existe algo que se llama el principio de parsimonia, que dice entre más simple mejor. Y por eso decidimos quedarnos con el modelo de Margoski, que solamente 16 ecuaciones, en vez de montar 43, porque la probabilidad de error aquí era más grande. Y finalmente, esa complejidad, ¿cierto? Mire que aquí la complejidad se refleja en la cantidad de ecuaciones, la estructura es más o menos la misma, no justificaba. No justificaba para lo que nosotros queríamos en ese momento. Entonces, en este caso estábamos seleccionando un modelo, entonces, bien sea, pues yo lo voy a construir, o como en este caso que lo voy a seleccionar, pues mirar qué justifica, ¿cierto? Entonces nos quedamos con este modelo de Margoski-Anselgrade y esa fue la razón por la cual lo hicimos. Ya en la construcción del modelo, entonces lo que nos cuenta Margoski, estas dos figuras pues son del artículo de ella, lo que nos bueno, una cosa que me faltó es que Selgrade tiene más artículos, hemos visto uno del 2013 y otros del 2017 que incluyen la testosterona. Pero en las lecturas que nosotros hacíamos sobre el endometrio nadie mencionaba la testosterona y estos modelos también son un poco más complejos, entonces decidimos tampoco tenerlos en cuenta porque solo nos esperaba estrógeno y progesterona. De hecho, el de Reiki también tiene la testosterona y otros andrógenos. En este momento, por ejemplo, Valeria Bedoya sí está trabajando ya en un modelo que incluya la testosterona porque lo que dicen las investigaciones que hemos estado leyendo es que la testosterona sí influye en la ovulación. Y si lo que queremos es ovular, entonces también nos interesa saber qué pasa con la testosterona. Pero en ese momento no nos interesaba. Bueno, entonces ahora sí, el artículo en el cual la propuesta pues que siempre se hace, pues esto no es propio pues de ella, es que finalmente este ciclo hormonal sexual es un diálogo, yo digo que es un chisme que va entre la pituitaria y los ovarios. Entonces los ovarios le van contando, esta es la evolución que ocurre en los ovarios, ¿cierto? Cómo empiezan estos folículos primordiales, el primario, el preantal, cómo empiezan a evolucionar, cómo queda solamente un folículo dominante, del cual pues ocurre la ovulación, y luego el cuerpo lúteo, cómo él se transforma pues en el cuerpo lúteo. Entonces el ovario le tiene que ir contando a la pituitaria el en qué va. Mire, yo estoy en este estado o estoy en este estado. Y dependiendo de eso, entonces la pituitaria le cuenta a los ovarios qué tiene que hacer con respecto, en particular, a estas dos hormonas, la LH y la FSH. Entonces aquí digo que el objetivo pues, de este modelo es observar las relaciones entre pituitaria y hormonas ováricas. Y que no vamos a considerar
relaciones, ¿se acuerdan que les decía? El cuerpo humano es muy complejo y realmente estas hormonas se relacionan con muchas otras hormonas del cuerpo humano y por eso se está hablando tanto del tema de la ovulación, porque en la ovulación yo tengo mi pico máximo de progesterona. Y la progesterona le dice muchos, y el estrógeno también, le dice muchas cosas al cuerpo, y la LH, la FSH. Empezamos a encontrar, por ejemplo, ahorita una relación entre estas hormonas y la insulina. Entonces vemos como un ciclo ovulatorio sano también ayuda, se vuelve cooperativa con todo el tema de la insulina y permite regular pues el azúcar en nuestra sangre y absorber el calcio. Y como les digo, todo nuestro cuerpo tiene que estar funcionando muy bien para poder ovular. Entonces es un indicador como fácil de obtener y saber si yo estoy sano o no. Entonces lo que vamos a ver es este chisme, como digo yo, esta historia que se va contando y que también nos recuerda todo este fenómeno autopoyético, porque aquí no hay como una entrada de afuera, sino que es entre ellos, ¿cierto? Esta figura de acá de Maturana, pues como que trae esa autopoiesis. Yo veo que en estos modelos del cuerpo humano se evidencia pues mucho, es como muy bonito volverlo a ver. Aquí están los nombres de cada uno de esos estados: folículo primordial, primario, preantales, antrales pequeños, reclutados, de crecimiento, el dominante, el ovulatorio, y las 4 fases de ese cuerpo lúteo. Entonces todo esto sería lo que sería el preovulatorio, esta sería la ovulatoria y esta sería la premenstrual. Eso va pasando aquí en los ovarios, mientras que estos otros 4 estados, la leutilizante pituitaria, la leutizante pero en sangre, esta es como la síntesis que se está dando, por eso aquí como un RT antes de ella, y lo mismo con el folículo estimulante en pituitario, su síntesis, y luego ya en sangre. Entonces, y estas dos cosas me las empieza a conectar el estrógeno y la progesterona. Entonces ahí están los nombres de cada una de esas variables de estado y así pues las llama precisamente Margot Kienzle-Graham, ¿cierto? Entonces también se paran en ese paradigma, aunque nunca lo digan, pues estamos en el paradigma, espacio de estados, pero es muy usual en toda esta bibliografía encontrar esa palabra de estado. Este ya es como un análisis causal que yo quise pues como hacer como para poder entender cómo estas hormonas van avanzando. De los ovarios sale el estrógeno, la progesterona, la inhibina A y la inhibina B, que salen a la pituitaria y realmente estas flechitas las debe haber hecho un poquitico más atrás y estas a su vez salen acá. Y aquí quise mirar las relaciones, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Por ejemplo, X1 depende de ella misma y de X2 y de el estrógeno y la progesterona. Así, X2 de X2 y X1. X3 depende de X3 y X4. Entonces aquí vemos que si bien hay unas relaciones, pues tampoco son tan complejas, como que yo dependo de mí y lo que sigue. Acá igual, yo dependo de mí y lo que sigue, ¿cierto? Y de lo que está pasando, porque podemos ver aquí esta sub, y de lo que está pasando en los ovarios. Y aquí ya se sigue como una cascada. Aquí el cuerpo lúteo es muy particular, porque en el cuerpo lúteo sí es un hecho que dependo de mí y del estado anterior, dependo de mí y del estado anterior. Entonces es, lo cual cuando uno ve este gráfico, pues le parece como muy lógico ese tipo de relaciones. O sea, lo que le pasa al crecimiento folicular, pues depende de los folículos reclutados, ¿cierto? No es tan descabellado de pensarlo así. Y que realmente no es una estructura como tan compleja como uno se podría imaginar. Aquí ya están las ecuaciones escritas, cada una de ellas. Precisamente una de las primeras tareas para hacer en equipo es que pasen esto a espacio de estados. ¿A qué me refiero? Donde aparece primor, pongan X1, así, pongan X1, aquí pongan X2 y en todas las ecuaciones donde aparezca esta pongan X1, porque cuando esta forma de escribir los modelos se llama en variables de procesos y son muy buenas para uno entender la fenomenología. Pero cuando uno ya quiere tener una mirada más matemática del asunto, es bueno ponerlas en espacio de estados y observar relaciones. Por ejemplo, aquí, yo digo, mire, este modelo es lineal, porque tengo un parámetro por lútea una que es un estado y otro parámetro por ovárica que es otro estado. Pero si aquí tengo justo X y X, pues me queda mucho más fácil ver esa linealidad. Mientras que aquí empezamos a tener relaciones no lineales, porque este primor que es un estado también, está dividiendo. Entonces, esto genera una no linealidad. Pero hay no linealidades todavía mucho más complejas, como esta, por ejemplo, que tiene el estrógeno a la 8.
Entonces ya empiezan a aparecer ahí unas variables con unos exponentes. Entonces, si bien la forma de esta ecuación es muy similar a esta, que es precisamente pues un monodo Michaelis-Menten, el exponente, ya esta se vuelve una ecuación de Hill. Cuando tengo estos exponentes todos raros, se vuelven una ecuación de Hill. Y lo que dice la literatura modelada de sistemas biológicos es que estas ecuaciones de Hill lo que buscan es como absorber un desconocimiento que hay aguas arriba. Entonces, hemos leído también mucho que la ovulación realmente ocurre 3 meses antes. Entonces, creemos que como precisamente no se está modelando todo lo que pasa 3 meses antes, por eso tienen que utilizar esos exponentes tan extraños. Y en este modelo de Markovsky, el estrógeno y la progesterona no son variables de estado, porque ellas realmente serían como una salida de los ovarios y como una entrada a la pituitaria, pero no son ecuaciones diferenciales. Mientras que vemos en otros trabajos desde el GRADE, creo que es en el del 2017, que el estrógeno y la progesterona se aparecen como estados, que a mí pues me parece como más interesante, pues yo, en mi cabeza siempre pensé que el estrógeno y la progesterona era un estado, y aquí finalmente son unas ecuaciones algebraicas, tilenidina y lenivina B. Entonces, por eso aquí esta flecha lo que dice es que de todas estas interacciones, pues aparece el estrógeno y la progesterona, que también se generan los ovarios, por eso hice pues esa rayita, ese conjunto y todo chueco, pero todo esto son los ovarios. Entonces el estrógeno, la progesterona se producen los ovarios, y ahí sí va y se comunica a la pituitaria, y la pituitaria va otra vez acá. O sea, aquí mira, aquí aparece la FSH y aparece la LH, que está justo aquí en la pituitaria, ¿cierto? La LH y la FSH. Si aquí no apareciera la LH o la FSH, pues no habría una relación entre ovarios y pituitaria, ¿cierto? Pero vemos que aquí también aparece la LH, aquí sigue apareciendo la LH, aquí ya no aparece la LH, pero los ovarios dependían de la LH, ¿cierto? Entonces, de ahí que está esa interacción permanente, o sea, los ovarios se están enterando todo el tiempo de qué está pasando en la pituitaria a través de estas hormonas, y a su vez, los ovarios le van contando a la pituitaria dónde van a través del estrógeno, mírenlo aquí, y la progesterona, ¿cierto? Que aparece recurrentemente, bueno, y la inhibina A y la inhibina B, que aparece recurrentemente en el modelo de la pituitaria. O sea, más allá del detalle de las ecuaciones, me parece importante pues que entendamos cómo ese diálogo, los que se dieron de pronto los videos y no después hacen la lectura, el transporte se considera, ¿a quién me preguntó? Kevin, mira, acá esto que dice T menos dp se llama un retardo en el tiempo. Entonces, este retardo se puede dar por dos cosas. Bueno, no, realmente el transporte, eso era una discusión que teníamos en estos días. Creemos que el transporte realmente es más bien instantáneo, lo que toma un tiempo, y de ahí que esté este retardo, aquí también hay un retardo, miren aquí otro retardo, es debido a la síntesis de esa hormona en la pituitaria. Igual yo creo que el 3 de diciembre vamos a tener una reunión con Santiago, precisamente este biólogo que nos ha ayudado. Ahí está también Valeria y otras personas, porque queremos empezar a discutir un poco esos diferentes modelos que hemos encontrado desde el GRADE. Por ejemplo, teníamos una discusión porque vemos que esos tiempos de retardo influyen pues bastante con el comportamiento del modelo. Pero estamos casi seguras que no es un tema de transporte, sino que es más el tema de la síntesis, el tiempo que se demora en sintetizarse esa hormona en la pituitaria. Pero está muy interesante tu pregunta. Y otra cosa súper importante es que todo este tema hormonal, después el hígado, o sea, el estrógeno y la progesterona pues van, hacen su chisme aquí a la pituitaria, y como les digo, va también a temas de insulina, temas de reabsorción de calcio, estados de ánimo, una cantidad de cosas, y después pasan por el hígado, y el hígado las barre, o sea, vuelve otra vez a un nivel basal, porque si no, entonces esas hormonas serían acumulativas y bueno, imagínense, nos enloquecemos. Entonces los riñones y el hígado, en particular el hígado, siempre está haciendo como esa limpieza. Ya usted contó lo que tenía que contar, váyase, vuelve y produzca. Usted ya contó, váyase. Y no solamente pues con las hormonas sexuales, con muchas otras hormonas. Ese es uno de los tantos trabajos del hígado que dice que tiene aproximadamente 500 procesos que hacer. Por algo es un órgano pues bastante grande. Y el corazón, que yo digo que se sabe todos los chismes, porque toda la sangre de todos los órganos del cuerpo pasan por el corazón. En la medicina china lo llaman el emperador, porque todas se la saben.
A ese sí le llegan todos los chinos, pero él simplemente las tiene que distribuir, ¿cierto? El hígado sí está haciendo ese barrido constantemente. Bueno, aquí esta diapositiva me quedó incompleta, ahí les dejo de nuevo la tarea, pero les cuento un poquitico la historia de estas tres ecuaciones. Michaelis-Menten es como la primera que aparece en el tiempo. En general, todas, Monod y Hill, también tienen esta misma forma, con la diferencia de Hill, ya les dije, S tiene aquí unos exponentes raros. Pero Michaelis-Menten lo enmarca en el tema de las enzimas. Entonces, él dice que realmente para generar pues una enzima se requiere de un sustrato y que hay una velocidad como máxima de crecimiento y digamos que está un numerador, mire que el sustrato aparece arriba y abajo. Entonces, este sustrato tiene como un efecto de potenciar el crecimiento de esa enzima, pero también llega un momento en que cuando ya se llega a un cierto valor de la enzima, a su vez también lo inhibe. Y no necesariamente solamente sea por sustrato, también puede ser otras cosas. Y digamos que Monod termina siendo una generalización de Michaelis-Menten, porque Michaelis-Menten fue mucho para el tema de enzimas, y Monod empieza a hablar ya como del crecimiento de células en general, que tiene exactamente este mismo comportamiento. E incluso se empieza a utilizar Monod para crecimiento poblacional de conejos, o sea, ni siquiera de cosas del cuerpo humano, en general para un crecimiento poblacional. Entonces, es una ecuación que aparece mucho. Miren aquí la forma, está prior dividido CP prior más algo por AMH, donde bueno, aquí no está en el numerador, está solo en el denominador, pero siempre aparece, aquí también está el estrógeno. Miren que aquí el estrógeno sería como ese sustrato. Esta es la ecuación de Hill, ¿cierto? Que tiene ese exponente. Aquí está CB, que es esa velocidad como de crecimiento, por el estrógeno dividido un km más otra vez el estrógeno. Entonces el estrógeno tiene un efecto que ayuda a generar esa LH, pero también cuando ya se llega a cierta cantidad inhibe, o sea, hace que ya el crecimiento no siga. Entonces vamos a ver que esas curvas no se quedan creciendo infinitamente, sino que como que empiezan a crecer, que uno dice, ay, eso se fue, y de un momento a otro se aplana. Ese fenómeno lo logra este tipo de ecuación tipo Michaelis-Menten, Monod o Hill. Ahí les queda, pues, le dan un poquitico más. Hay muchos, el Doran, por ejemplo, que es un libro de bioprocesos, pues hace una extensión muy interesante, pues, de estas ecuaciones. Pero en general, pues yo creo que solo googleándolas, entender cómo funciona esta velocidad máxima. Ah, bueno, y precisamente en esta extensión de Monod, no necesariamente el sustrato. Mire, insisto, aquí no es un sustrato, es el estrógeno, ¿cierto? Es cualquier cosa que haga crecer esa sustancia, esa población, y que también la pueda inhibir. A mí alguna vez me explicaron, es como si hubieran muchos seres humanos, el sustrato es lo que comemos y tenemos un producto que generamos, supongamos que nuestro popó fuera maravillosamente valioso, pero también si hay muchos seres, por ejemplo, si nos tiran de demasiada comida, llegará un momento en que ya no puedo comer y me va a enfermar, entonces ya genera una inhibición por sustrato. Muchas veces también hay inhibición por biomasa, es decir, se empieza a multiplicar esa población, entonces aquí también puede aparecer más, normalmente la biomasa es una X, otro término por X, yo creo que aquí en algunos casos en el denominador, por ejemplo, aquí aparece tanto primor como AMH, es decir, que ambas, tanto la AMH como primor, inhiben a primar, o sea, evita que crezca desaforadamente. Bueno, entonces ahí terminamos como con esa construcción del modelo. Ah, no, qué pena. Todavía parte de la construcción del modelo son precisamente todos los parámetros. Esto fue una cosa maravillosa en este artículo de Margoski porque ella tenía, miren, el detalle de todos los parámetros. Normalmente cuando uno está intentando montar esos tipos de modelos, falta algún parámetro o alguno no da. Bueno, en este caso sí están todos los parámetros. Aquí están precisamente los retardos subrayados porque realmente pues tienen un efecto. Aquí pues hay un retardo de 2 días, el de la progesterona, es bastante. Y lo otro interesante de este modelo es como la condición inicial y ella ofrece 3 alternativas de condiciones iniciales cuando se tienen 20, cuando se tienen 30 y cuando se tienen 40. Antes de los 20, ese es otro tema del cual nos habla muy poco, de la menarquia, a que ya se tenga un ciclo regular pueden pasar de 7 a 10 años, o sea, es normal ser irregular alrededor de 7 y 10 años, lo cual es muy lógico porque este cuento pues, no es tan fácil de aprender. Entonces yo molestaba mucho a mi hija que me ay mamá me retrasé, yo pues sí hija, pero pues
no te retrasaste, está normal, además que al estrógeno se le olvidó y dijo, ay, ¿verdad? ¿Usted en qué va? Ay, me tocaba a mí, ve, se me olvidó, ¿cierto? No es un chisme tan sencillo, recuerden que si fuéramos a ser estrictos, en este momento el modelo más preciso tiene 43 ecuaciones, ahorita les muestro el artículo rápidamente, entonces no es un chisme tan sencillo pues de aprender, entonces es usual tener ese transitorio y después de los 40 pues ya empiezan todos los temas de climaterio. Aquí pongo la ULD en interrogación, las perturbaciones realmente serían pues como ajenas, serían más hábitos alimenticios, pastillas hormonales, estados emocionales alterados, ¿cierto? Y la U pues es estrógeno y esa progesterona que siendo estrictos realmente serían unos estados. Y tita serían todos estos parámetros. Entonces, pues yo creo que ya esta forma matemática que vemos acá, viendo pues las ecuaciones acá escritas, viendo aquí los parámetros, ya esto empieza como a empezar a cobrar como más sentido. Una vez ya definido eso, ahorita para mí ya les muestro en MATLAB, cuando termine la charla, les muestro el simulador en detalle para que ya puedan jugar con él, pues montamos eso en Simulink. Y decidimos montarlo respetando como esos compartimentos naturales del cuerpo humano. Entonces aquí están todas las ecuaciones relacionadas con el ovario y aquí están todas las ecuaciones relacionadas con la pituitaria. Y mira, aquí están los retardos de los que hablábamos ahorita. Cuando uno hace doble clic en estos cajones, ahorita miramos, aparecen las ecuaciones y los parámetros, y este 1 sobre S sería, pues, aquí sale la derivada y la estoy integrando. Y aquí aparece el método numérico con lo cual lo estoy simulando, que este método numérico también se vuelve, o sea, la solución numérica, yo no les hablé de ella, pero también es complicada. Valeria de pronto en algún momento nos contará que también ha tenido dificultades. Solo cambiando el método numérico le oscila o le deja de oscilar. Estos sistemas oscilatorios son bastante sensibles a esos métodos numéricos. Bueno, ya la postconstrucción del modelo, pues es la validación, pues la validación como es un modelo que nosotros adoptamos, nosotros no la hicimos, simplemente verificamos que si la hubieran hecho, ¿cierto? Aquí está, ella no solamente pues muestra el estrógeno y la progesterona, muestra todos los estados, de la LH y de la FSH también se pueden tomar mediciones en línea, entonces también la valida con datos. Ahorita pues les muestro también el artículo de ella. Y el uso finalmente que nosotros le queríamos hacer a este modelo era, como digo yo, pasar de la información a la materia. Todo esto que está aquí es información, todo este tema es hormonal. Miren que estas unidades son nanogramos, picogramos y mucho IU. Recuerden, aquí está, picogramos, nanogramos, IU. Recuerden que IU es unidad internacional y es cuando algo es tan pequeño que ni siquiera lo puedo pesar y es como se mide la actividad química y es solo esa sustancia, no la puedo comparar con otra cosa. Entonces, estas hormonas tienen sentido en la medida en que ellas llevan una información y le dicen al cuerpo qué tienen que hacer. Porque en cuanto a cantidad, pues eso no es nada. Entonces, por eso digo acá de la información, porque las hormonas son información a la materia. Nosotros lo que queríamos saber era cómo crecía ese endometrio, eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días, dependiendo un endometrio pues sano, ¿cierto? En un ciclo sano, el tema de la temperatura pues no lo hemos trabajado y pues el ovario sí finalmente también es un balance de masa, o sea, todos estos son unos balances de masa, pero que también es una célula, entonces termina más siendo importante por su contenido informático que por la cantidad de materia en sí mismo. Entonces, este es el modelo de Margoski y Selgrave y el uso que le queríamos dar y más o menos la metodología, ¿cierto? Aquí ya siento yo que cuando uno ya la ve desarrollada pues en un caso particular, pues es mucho más fácil. Y bueno, finalmente pues en este curso no nos quedamos ahí, ¿cierto? Ya hay otro tema y es el tema de la ética del cuidado de sí. Y yo sí, a partir de esta historia que les cuento, de las cosas que más me han quedado a mí, es que me impacta mucho todas esas narrativas en torno al ciclo, a la menstruación, no al ciclo menstrual, a la menstruación en particular. Eugenia Tarzibachi es una argentina que hace su doctorado, su postdoctorado, estudiando cómo han sido esas narrativas en torno a la menstruación y publica este libro, se llama Cosa de Mujeres, o sea, son 6 años de trabajo, menstruación, género y poder en general. Entonces, el hecho de que todas las publicidades relacionadas con productos para el manejo de la menstruación, entonces sale la chica en bikini de blanco y no te preocupes que no te vas a manchar. Entonces, a mí sí me parece como muy triste que
que si una chica se mancha en el colegio, pues se burlen los compañeros. O sea, si a mí se me viene la sangre en la nariz, nadie, ¡ay, se le sangre! No, pues sería ridículo, ¿cierto? Pero le pasa con la menstruación y les parece gracioso. Entonces, esas narrativas tan, tan negativas en torno a la menstruación, pues obviamente nos ha generado vergüenza y sabemos que eso no es malo. Entonces, yo con esta mirada matemática de estos fenómenos, pues es simplemente un fenómeno fisiológico que para mí no es ni bueno ni malo, ¿cierto? Cuando uno está haciendo investigación en ingeniería, no cataloga las cosas ni buenas ni malas, pues subió la progesterona, sí, sube porque tiene que subir, baja el estrógeno, pues, y entiende lo que está pasando ahí y simplemente lo ve como un fenómeno fisiológico y como un ciclo más de la vida, que no es ni bueno ni malo per se. Entonces, por eso también el hecho de hablar cada cosa por su nombre, la menstruación es la menstruación, la ovulación, y no utilizar pues como otros nombres. Entonces, esa es como la primera eh, propuesta que yo hago, ¿cierto?, alrededor de este tema y poderlo mirar desde la ingeniería, evitando esas narrativas negativas en torno a ese tema de la menstruación. Y ya, pues más allá de los datos, porque ya ustedes van a conseguir pues mucha información, esa me faltó, es otra de las tareas, que pongan qué datos se pueden medir en el ciclo menstrual, pero más allá de los datos está todo un tema simbólico, aquí están pues los arquetipos, yo siento, por ejemplo, yo a mi hija, bueno, esto es un dibujo que hizo mi hija después de que alguna vez los hablamos y me impactó mucho, como ya tendría 12 años cuando hace este dibujo, ya menstruó a los 11, y cómo ella captura pues eso de que somos cíclicas, ¿cierto? Entonces la doncella que es la preovulatoria, la madre que es la ovulatoria, la bruja que es la premenstrual y la anciana que es la menstrual. Los arquetipos se los inventa Carl Jung, y dicen que están todos los seres humanos independientemente de la raza, religión, nos identificamos con estos arquetipos y yo sí siento que cualquier mujer pues pasa por esos 4 momentos en su ciclo ovulatorio, entonces pues se puede identificar con estos arquetipos. Yo hace muchos años hice un curso que se llama Las 4 lunas en ti, eh, con mujer cíclica, y bueno, una tarea que nos ponían y que para mí fue muy significativa y que también está muy enfocada en lo simbólico, era hacer un altar por cada momento del ciclo. En la preovulatoria, sé que está la preovulatoria porque mire que aquí está como el verde, el naranja, ¿cierto? Tenía como los colores que evocaban, estas fotos pues son bastante viejas. Yo con las diosas no me conecté, pero es un trabajo que tengo pendiente. Está la madre, recuerdo que hice este frasco de semillas porque precisamente la madre evoca la nutrición, entonces me acuerdo de eso. Está el color rojo, está la premenstrual, la recuerdo mucho porque la tortuga pues me recuerda un poco como todo ese tema de la sabiduría, bueno, y este color granate. Y esta era la menstrual porque recuerdo que utilizaba mucho, aquí hice algo en plastilina que ya no me acuerdo qué era, y acá también hubo un corazón que hice en arcilla. Bueno, eran muchos ejercicios simbólicos para pues hacer estos altares, uno los ve ahí pues 3 y 4 pendejadas, pero cada elemento pues en su momento tenía su razón de estar allí. También estos mismos 4 arquetipos aparecen pues en la luna, ¿cierto? Siendo la luna llena la madre, la menguante, la bruja, la premenstrual, la luna negra, la anciana, la menstruación, y la luna creciente, la doncella. Y igual ocurre con las estaciones, ¿cierto? El invierno sería la menstruación, la primavera sería la premenstrual, el verano la ovulatoria y el otoño la premenstrual. Entonces, nuevamente, como en torno a esas narrativas, pues simplemente es un ciclo de la vida, o sea, no podemos hablar de la menstruación, es como si, no podemos hablar de la luna nueva, estamos en luna nueva, no, llegó el invierno, no le den, no, ¿cierto? O sea, no, es un ciclo de la vida y cada estación tiene su razón de ser. Igualmente pasa en este ciclo ovulatorio. Cada uno de estos momentos del ciclo tiene su razón de ser y no son ni buenos ni malos, ¿cierto? Están ahí y lo importante es conocerlos y aprender a fluir con ellos de una manera más amigable. La idea pues de conectarse con esos diferentes momentos del ciclo era también empezar a hacer la planeación de las actividades de la vida en la medida de lo posible, acordes con el ciclo. Yo cambiaba hábitos alimenticios, cambiaba de ejercicio, mucho el tema de las juntadas con amigos, ¿cierto? No trataba de hacerla normalmente más en estos momentos, bueno, y empezaba a notar como lo que sentía, y sí me pareció un ejercicio muy interesante, pues ya no hago eso fue un trabajo pues muy exigente, había que cambiar el altar en cada momento, entonces cada semana pues prácticamente cambiando el altar,
Pero sí me gusta, por ejemplo, en este momento estoy en premenstrual, entonces sigo utilizando el color granate, entonces normalmente con la ropa, con algún accesorio, trato como de recordar en qué momento estoy y darme ciertas licencias. Es que hoy no quiero llamar a nadie, bueno, no quiero llamar a nadie, y es normal que me sienta así, ¿cierto? ¡Ay! Hoy estoy, mejor dicho, para todo el mundo y los alrededores, y qué rico que venga todo el mundo a mi casa, bueno, ¿cierto? Y que no necesariamente tampoco esto es una camisa de fuerza. Muchas veces me ha pasado que estoy menstruando y quiero ver a Raimundo y todo el mundo. Pero uno sí observa pues como cierta eh, tendencia, o sea, como que sí es algo que se repite. Ya en las tareas del equipo, pues sería realizar la descripción verbal y gráfica, porque yo no la hice, les comparto unos videos esta mañana, pasar esas ecuaciones a espacio de estados. Entonces, mire que esta actividad de la descripción verbal y gráfica, pues que está en la web, está en muchas partes, podría ser una actividad para que la hagan si están personas de primeros semestres, estudiantes de primeros semestres, ya pasar las ecuaciones a espacio de estados, bueno, igual también alguien de los primeros semestres los podría hacer, pero ya aquí está como más matemático, y ya sí establecer estas estrategias del cuidado de sí, desde ese ciclo ovulatorio, y pensar que se podían medir. Yo no les hablé como de las cosas más tradicionales. Yo creo que yo alguna vez les conté que a mí me gusta, es así en formato plano. Yo no he sido capaz con ese ciclo lunar, pero sí pinto, pues dependiendo también como del momento en el que esté, lo pinto de diferentes colores. Y aquí bajé algunos porque esto lo tengo arriba, pero aquí están los de, llevo alrededor de 8 años, todos los años anotándome ese ciclo. También durante algunos meses estuve tomando la temperatura basal, que es la que permite determinar el momento exacto de la ovulación, pues se sube entre 0.3 y 0.5 grados centígrados. Si se requiere pues un termómetro digital, afortunadamente pues ahorita están muy económicos por el tema del COVID. Y basal se refiere a que la temperatura que se toma apenas me levanto. Ojalá ni siquiera me incorpore de la cama, sino que tenga el termómetro al pie y me la pueda tomar. Pero bueno, ese tema sí está mucho más hablado en la literatura, entonces la idea es que ustedes miren qué podrían hacer para conocer en qué momento del ciclo menstrual están, si lo están o no. A los hombres, qué piensan que eso para qué les podría servir, o definitivamente no les podría servir para nada. Yo por ahí tengo pues algunas anécdotas que me han contado algunos estudiantes y hombres precisamente, pues, y me entusiasma mucho, y por eso insisto, es que es un tema para abordarlo pues todos y todas. Bueno, y si ya termino, yo voy a parar mejor la grabación y volvemos a empezar otra grabación. Ay, me pasé 10 minutos.